Alerta en C5N, información de último momento. Hablamos del juicio de Vialidad y otros dos testigos desestimaron que se haya direccionado el presupuesto de obra pública, precisamente investigado en esta causa. Ya estamos en comunicación con Sofía Caram. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julián? Luli, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Hay información de último momento con respecto a este juicio denominado Vialidad. Así es, se están desarrollando las audiencias de manera semipresencial, vía Zoom. Es el juicio, recordemos, en el que está sentada en el banquillo de los acusados la actual vicepresidenta Cristina Kirchner junto a otros 12 imputados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. Cada vez que se sienta un testigo frente al tribunal, frente al fiscal de juicio Diego Luciani, da por tierra con la hipótesis de la acusación. Primero, por un lado, los testigos de cargo, los testigos propuestos por la propia Fiscalía, no han podido, ninguno de ellos o de ellas, ratificar de manera directa que haya habido sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz o que haya habido un direccionamiento, no han podido acreditar un direccionamiento en favor del empresario Lázaro Báez y en favor de Santa Cruz en detrimento de las otras provincias. Claro. Pero por otro lado, cada uno de los testigos que se sientan y que declaran propuestos por las defensas aseguran que el mecanismo de destinar partidas presupuestarias para obras públicas es un mecanismo constitucional que pasa no solo por el Poder Ejecutivo, sino además por un proceso muy complejo de debate en el Congreso de la Nación. Es el caso en el día de hoy del exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, fue funcionario entre 2008 y 2015, que hoy, bajo juramento, dijo que las partidas presupuestarias no se pueden modificar por simples decisiones administrativas. La verdad es que cuando hoy hablaba con alguno de los defensores, Julián, Luli, decían, la verdad, esto parece una clase de educación cívica del secundario. Porque el debate está en torno a que cada testigo que se sienta le enseña a los jueces o le enseña al fiscal de juicio cómo es un mecanismo para aprobar una ley. La propone el Poder Ejecutivo, va a comisión en alguna de las dos cámaras del Congreso, se vota dictamen, luego va a la Cámara, porque obviamente la acusación lo que dice es se direccionaron partidas presupuestarias de manera ilegal. Bueno, hasta el momento no hubo ningún testigo que bajo juramento haya podido ratificar que esa maniobra se haya perpetrado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, es una herramienta, el presupuesto, que siempre es discutido en el marco del Congreso de la Nación. Es la ley, quizás de las leyes más importantes que tiene un país a lo largo del año, a la vista de todos. En este sentido, me parece que está bien, en todo caso, traer a la discusión justamente de qué se trata, ¿no? Este juicio, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las herramientas que están puestas en debate. Darío. Sí, no, Julián, lo importante es que Sofía está siguiendo el juicio, que es en forma virtual, y que hay muchos medios que no acuden. Hicieron mucho ruido con este juicio, Vialidad, la ex vicepresidente, y ahora que se ven las pruebas, ahora que declaran en forma testimonial, bajo juramento, decir verdad, si no tienen pena, que van de 1 a 10 años de prisión, está claro que no informan, que dan cuenta, porque no les conviene. Digo, esta causa tiene que ver cuando Cristina se fue, ¿se acuerdan?, a Cuba. ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Por qué la autorizan? Bueno, Cristina hizo un alegato muy fuerte en aquel momento, y una línea a Sofía le quiero decir, que hay muchos medios que están siguiendo esto a través de las redes, como lo haces vos, y tienen la responsabilidad de cubrirlo. Muy pocos. La parte de las audiencias, ¿viste qué es lo que suele pasar con los juicios? Hacen mucho ruido al principio, cuando hay algún testigo importante o fuerte, hay mucha convocatoria de la prensa, pero después, el día a día del proceso, no. Y el detalle, porque acá lo interesante, Darío, es que también, primero, se basa en una pericia de vialidad que hizo en su momento Javier Iguacel, que no dio cuenta de sobreprecios, que dio cuenta de unas diferencias de precios de un poquito más del 1%. Y después sí hubo una pericia que estuvo muy demorada, que incluso se empezó el juicio sin la pericia fundamental sobre solo 5 de las 51 obras que están siendo cuestionadas, y esa pericia, que habla de diferencias de montos, está siendo derribada por cada uno de los especialistas que se sientan ante el tribunal, y eso es lo que no se refleja en los medios de comunicación. Bueno, ese creo yo que es el dato fundamental, ¿no? Cada uno de los elementos se analiza. Sofía, te agradecemos muchísimo. A ustedes. Muchas gracias también para Darío Villarroel.